Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Hago este corto vídeo, pero directo, de una investigación porque a raíz de sacar mi vídeo hace casi un año ya sobre John Titor, me han llegado decenas de personas diciendo que esto era una prueba irrefutable de los viajes en el tiempo. Ya sabéis de qué estoy hablando, así que pasaré directo al asunto. Muchos han dicho que esta foto es un montaje y es un fake, es decir, que es falsa, cuando no es cierto. La foto es 100% real y no hay nada de retoque fotográfico. Otros dicen que es John Titor cuando esa afirmación solo sería válida para los tarados mentales, ya que como todo el mundo sabe ya a estas alturas, esta foto fue tomada en 1941 durante la reapertura del puente South Fork en Canadá. Y como sabéis, Juan Tito solo estuvo de garbeos temporales entre los 60 y finales de los 90 a principios del nuevo milenio. Otros con un poco más de recato niegan que sea John Titor, pero afirman que sí es un viajero en el tiempo, ya que los múltiples elementos así lo muestran. Podría haberme dedicado a buscar en internet si alguien más ha desmentido uno a uno todos los elementos de la foto de Marras, ¿no? Pero he pasado de hacerlo. No sé si alguien ya ha hecho un vídeo como el mío. Tampoco es que me interese, ya que esto es para vosotros, no para mi audiencia habitual. He preferido coger los elementos supuestamente anacrónicos y he buscado uno a uno cosas de la época o incluso anteriores, ¿no? Que podían ser lo que vemos en la foto. Estos han sido los resultados. Empecemos por las gafas. Me hace mucha gracia que digan que es un viajero del tiempo por llevar gafas de sol, cuando estas gafas llevaban ya más de una década en América, que por cierto el invento hay que atribuírselo a los chinos, quienes las usan desde mucho antes. Es más, se tiene constancia de gafas tintadas ya por el siglo XII más o menos. Pero bueno, antes de esto hay que recordar la cantidad enorme de pilotos y de militares que llevaban gafas de sol en los años 40 y antes de los años 40, además de que se extendió bastante el uso de gafas de sol entre las clases altas y sobre todo entre artistas del cine mudo, entre actores y actrices del cine mudo. Es decir, que no es de extrañar que esta persona llevase una gafa de estas. Me he puesto a buscar y he encontrado dos modelos muy similares que los vais a estar viendo ahora mismo. Así que uno de estos dos es sí o sí, ya que en América, y más concretamente en Canadá, en aquella época solo se vendían estos dos modelos a nivel comercial. Así que digamos que el primer misterio como que está más o menos resuelto, ¿no? Porque si os fijáis y ampliamos la imagen podéis ver que prácticamente son uno de esos dos modelos, pero al estar en blanco y negro no se pueden apreciar muy bien las tonalidades. Es algo muy normal. El de la camiseta es el que más me ha costado con diferencia, pero cuando di con él dije ¡oh sí! Y me entraron ganas de hacerme el amor a mí mismo. Empecé pensando, joder, ¿y si no es un viajero de nuestros días? ¿Sino simplemente alguien moderno de la época? Es decir, ¿no podía ser alguien que simplemente vistiera informal? Imaginaros que en un evento importante donde todos van trajeados, ¿no?, de etiqueta, de repente aparece esta chica. Es lo mismo que si ves en una foto a alguien en chándal en los años 60. Existían, sí, pero por aquella época era ropa que solo usaban los deportistas o para fines deportivos. Así que si lleva una sudadera y camiseta, tenía que ser un deportista por cojones. Además se le ve más alto que a la mayoría y mucho más fornido, con un cuerpo considerablemente atlético. Y como no quería pensar mucho, utilicé la navaja de Occam y me dije, Niles, el deporte por excelencia en Canadá es el hockey. ¿Por qué no buscas en Canadá los equipos de la época? Y así, encontré la respuesta. Es más fácil teniendo en cuenta que en Canadá hay muy pocos equipos de hockey. Ahora mismo hay 7 equipos, si no me falla la memoria, pero en aquella época llegó a haber 10. Y me estoy refiriendo lógicamente a la liga profesional, a los equipos profesionales. Y de los equipos de la época, uno de ellos era este, los Montreal Maroons, un equipo que existió desde 1925 hasta 1938, un par de años antes de la foto que estáis viendo, concretamente 3 añitos antes. Esta es la sudadera que he encontrado, y esta su versión en camiseta.
ambas de 1935. Pero diréis, Niles, esta no es exactamente la misma, sí, pero esta de aquí que os pongo ahora es más moderna, de acuerdo, pero había una versión, un tipo y un modelo de camisetas o de sudaderas similares, prácticamente muy parecidas a la que estáis viendo ahora mismo, pero en una versión un poco más retro, ¿no? Un poco más antigua, más vintage. Pero si os fijáis en la sudadera y ampliamos donde está, veréis que tiene el mismo cuello blanco con las cuerdecitas caídas a los lados. Es decir, ya que hubo varios tipos y modelos de camisetas, ese es un modelo antiguo de esta nueva sudadera que tiene un diseño similar. Así que creo que lo que llevó este hombre es una sudadera deportiva de los Montreal Maroons. Y por último tenemos la cámara de fotos, que ha sido, pues con diferencia, la más fácil de todas. Te pones a buscar cámaras de fotos del año 40-41 y anteriores, y las únicas tan pequeñas y compactas, quitando, eran las Olympus y las Kodak. Ya sabéis, habréis visto en mis dos vídeos anteriores y en algunos otros que más o menos la fotografía es algo que me entra curiosidad y me gusta, por lo que es algo lo que no me desenvuelvo del todo mal. Por ejemplo, fijaos en esta cámara, es una pasada, parece súper moderna, ¿no? Es muy chula y es del año 40, salió en el año 40, es decir, en el año 41 ya se podía adquirir. Así que la que tiene este hombre entre sus manos es más antigua. O sea, es que es más antigua. Por lo tanto, sería más fácil para comprarla y más sencillo que esta persona pudiera poseer esta cámara. Buscando encontré varios modelos de cámaras de fotos, pero me he centrado en este. Esta cámara que estáis viendo es casi idéntica a la que se puede ver si volvemos a ampliar la imagen, esta vez de la parte de la cámara, resultando, pues bueno, que las tres referencias anacrónicas de la fotografía quedan claras, quedan patente de que no son nada extraño. Simplemente era una persona deportista, una persona informal, una persona moderna, entre comillas, de la época, ¿no? Que iba andando así, con un chándal, como quien dice, ¿no? O con una ropa deportiva, en una época en la que todo el mundo solía ir con vestidos o trajes. Y más aún en una reapertura de un puente donde en esa parte hubo escritores, hubo periodistas, hubo gente de alto standing que se reunió para cubrir la noticia y pues para participar, para ver esa reapertura, ¿no? Entonces, al ver todos estos elementos, digo, joder, entre que estaba en un evento de gente que era más o menos adinerada, ¿no? Y luego que esas gafas para la época se podían comprar, sí, se podían comprar perfectamente, pero de baratas no tenían nada. Valían un montonazo para la época. Repito, ya lo tenían pilotos de aviación, actrices, actores, gente muy adinerada, gente acomodada. Entonces, dices, hostias, la cámara, aunque era algo antigua, también valía unos cientos de dólares de la época. Entonces dices, ¿quién en el año 40 iba a vestir con ropa deportiva de un equipo de hockey e iba a tener tanto dinero como para poder costearse esos artículos? O sea, la camiseta le sale gratis, pero si es lo que yo creo que es, o es lo que yo creo que ha resultado ser. Pero las gafas y la cámara le salen por una cantidad importante. Entonces pensé que alguien que viste con esa ropa deportiva de forma habitual y que a su vez tuviese tanto poder adquisitivo, tenía que ser un deportista profesional. Por eso, como relacioné todas estas cosas durante la investigación previa, por eso me fui a equipos, a liga profesional de hockey y pude reducirla, porque claro, tienes la liga junior, la liga senior, la liga tal, bueno, tienes un poco de todo, ¿no? Pero me fui a la profesional, que en aquella época había muy pocos equipos. Y realmente también hay que tener en cuenta que se ve que este hombre, que no tiene 18 o 20 años, sino que tiene ya una edad considerable. Ya estará, si no está en la treintena, poco le falta, pero yo creo que pasa de la treintena. En ese caso, con estas cosas dices, pues tiene que ser un deportista profesional. En este caso, repito, de hockey. Examiné a todos los miembros que jugaron en el Montreal Maroons y tuve un par de posibilidades, pero que al final no me convencían. Esta persona estaba en la reapertura del puente South Fork, es decir, en la Columbia Británica, justito encima de Vancouver. Y eso está literalmente en la otra punta de Canadá, a la distancia de Montreal, que es donde jugaban los Montreal Maroons. Así que busqué jugadores que hubiesen sido fichados en los Montreal Maroons, pero que en los años 40 o 41
hubiesen sido trasladados, cedidos o vendidos al antiguo equipo refundado Nanaimo Clippers, que es, digamos, el equipo profesional más popular de la época en esa zona. También pertenece a la Columbia Británica y está pegadito a Vancouver. Entonces encontré 4 jugadores con esas características entre más de 120 jugadores que examiné. Y uno de ellos fue Bill Bud Phillips, aunque los otros 3 candidatos también tenían papeletas para poder ser el hombre que tanto revuelo ha creado sin saberlo. Lamento decir que no he podido saber 100% de quién se trata porque, como imaginaréis, no soy la CIA, y en internet faltan muchísimas fotos de posibles candidatos. Es normal teniendo en cuenta que son fotos de personas, de jugadores, muchos de ellos relativamente muy desconocidos, de los años 40 y que por aquel entonces pues no había internet para subirlas. El reconocimiento facial me ha sido imposible de realizar con todos, aunque sí he podido descartar a muchos de ellos y he tenido pues entre los 4 candidatos esos que digo, pero que, excepto a Bud Phillips, el resto no he podido dar con sus fotos para poder contrastar con la foto esta en cuestión. Pero la base de todo esto, que era desmentir lo que se decía de esta foto, está demostrado. ¡Ey! ¡Mirad! Son hipsters viajeros del tiempo. No, son beatniks. Porque todo en este mundo tiene explicación, y que aunque a veces no la encontremos, no significa que no la haya. Porque el misterio es entretenimiento, pero la verdad es conocimiento. Y ya sabéis, chavales, likeazo si os ha gustado el vídeo, comentarios, quiero vuestros comentarios como siempre, y que si os ha gustado este vídeo nos veremos muy prontito en el siguiente.